Conduzco camiones desde hace 22 años y he visto cosas, animales muertos, accidentes grotescos, cuerpos despedazados por la imprudencia o simplemente por el azar. He llorado solo, en medio de la nada. He comido frío durante semanas. He dormido con el motor encendido, solo para no sentir el silencio. Pero lo que me pasó aquella noche, en la vieja ruta provincial, eso fue otra cosa. Eso fue real. Y nunca debí aceptar ese encargo. Era una entrega especial. Me pagaban el doble por llevar una carga frágil y confidencial, desde un depósito perdido en Zaragoza hasta un laboratorio en los Pirineos. No había empresa, solo un número escrito a mano en un albarán. Todo era raro, pero el dinero era bueno. Y yo ya estaba harto de comer mierda. Cuando llegué al lugar de carga, me recibió un tipo alto, pálido, demasiado pálido. Tenía guantes quirúrgicos, incluso debajo de una chaqueta reflectante. No me habló, solo me hizo una señal con la mano para que retrocediera el camión. Mientras cargaban la mercancía, yo me quedé en la cabina. No me dejaron ver nada, pero escuché un sonido, húmedo, metálico, como si alguien arrastrara cadenas sobre carne viva. Me temblaban los dedos. Cuando ya me disponía a arrancar, el tipo se acercó a la ventanilla y con la cara fría, sin pestañear, me dijo: si escuchas golpes, no pares. Si escuchas gritos, mucho menos. Y se fue. Desapareció entre la niebla. Sin más. Los primeros kilómetros fueron normales. O eso quería creer. Pero algo en el peso del camión no era correcto. Se sentía como si la carga respirara. A la hora de conducir, comenzaron los primeros ruidos. Golpes, secos, fuertes, como si algo vivo chocara desde dentro contra las paredes del remolque. Me detuve, bajé del camión y caminé hacia atrás. Vi que el metal estaba abollado desde adentro y por debajo de la compuerta goteaba algo. Era espeso, oscuro, caliente. Toqué con la punta de los dedos. Lo olí. Sangre. Fresca. Demasiado fresca. Volví a la cabina casi tropezando. Quise pensar que era mi imaginación, que el frío me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces comenzaron los gritos. No eran humanos, o no completamente. Parecían voces de niños, mezcladas con gruñidos animales, como si cientos de gargantas aullaran desde lo más profundo de una cueva. Apreté los dientes. Encendí la radio. Quería dejar de oírlo, pero la radio emitía un sonido peor. Llantos de bebé, distorsionados, graves, como si vinieran desde el útero de una madre muerta. En ese momento vi una señal. Bienvenido a la zona roja. Detenerse es morir. Pensé que era una broma, pero al doblar la curva,
La carretera estaba llena de cuerpos, docenas. No había coches, solo cadáveres, hombres, mujeres, niños, tirados en medio del asfalto, algunos abiertos en canal, otros con las extremidades colgando como trapos sucios. Sus caras estaban cubiertas con bolsas negras y sus bocas cocidas con alambre de espino. Frené de golpe. El camión patinó y se clavó contra la cuneta. Me bajé. Uno de los cuerpos se movía. Una niña. Sus ojos estaban abiertos. Lloraba, pero sin hacer ruido. Me acerqué y entonces lo vi. No tenía lengua. Solo un hueco sangrante que latía con cada sollozo. Retrocedí, casi sin aire, y ahí lo escuché de nuevo. Risa. Desde dentro del remolque. Una risa espesa, pegajosa, como si viniera de algo que jamás debió aprender a reír. Subí al camión. Quise encenderlo. Nada. El motor estaba muerto, pero la radio se encendió sola. Y una voz susurrante dijo una palabra, una y otra vez. Abran, abran, abran. Y no sé por qué lo hice, pero lo hice. Fui atrás y abrí el maldito remolque. Dentro había una sala quirúrgica improvisada. Las paredes cubiertas con plásticos transparentes goteando sangre. La luz roja intermitente. El suelo resbaladizo. Todo olía a óxido y a carne. En el centro, una camilla metálica, con una cosa atada. Tenía torso de mujer, pero sin piel. Solo músculo abierto, palpitante, sangrando. Su cara, una mezcla de otras. Varios ojos, algunos al revés. Una boca enorme, llena de dientes humanos y de animal, y en el pecho un agujero que respiraba. Cuando me vio, gritó, un grito que me atravesó el cráneo. Me hizo sangrar por la nariz. Me rajó la conciencia. Se soltó una mano y me arañó el rostro. Sentí cómo la uña se metía en mi mejilla, como una aguja caliente. Me tiró al suelo. Caí sobre sangre, y entonces las paredes del remolque se movieron. No eran paredes, eran cuerpos, empotrados en el metal, vivos, con ojos abiertos, sin boca, solo ojos, mirándome. Cerré la puerta de golpe y vomité. No comida, no bilis, sangre, con algo dentro. Dientes, uñas y algo que se movía. Horas después, el camión se encendió solo. Conduje sin pensar, sin mirar. El remolque se agitaba, como si estuviera vivo. A los lados del camino había figuras corriendo entre los árboles, pero no tocaban el suelo. Cuando llegué al laboratorio, era de día. Un edificio gris, sin ventanas. Una mujer me esperaba.
guantes quirúrgicos, bata blanca. Me pidió las llaves sin hablar y me dijo: «Gracias por el transporte. Pocos sobreviven al primer viaje». Nunca volví a ver ese camión, ni ese remolque, pero desde entonces, cada noche, tengo fiebre y sueño con carne colgando, con cuerpos abiertos, con voces saliendo desde mi garganta que no son mías. A veces vomito sangre y dentro de la sangre hay cosas, dientes, pelos y ojos. Fui al médico. No encontraron nada, pero yo sé la verdad. Algo entró en mí esa noche y nunca se fue. No sé cuántas veces he conducido por la A41, dirección sur, en la ruta entre Ciudad Real y Puerto Llano. Es una carretera recta, monótona, aburrida, o eso pensaba, hasta que una noche tuve que detenerme en el kilómetro 81 y descubrí que hay lugares en los que nadie debería parar jamás. Era una entrega nocturna. Debía llevar una carga de productos químicos sellados a una planta industrial en la sierra. Salí tarde, a eso de las 10 de la noche. La noche estaba oscura, de esas que parecen tragar los faros. Todo iba normal, hasta que el motor tosió y se apagó por completo, sin aviso, sin señales previas. Me orillé con el impulso. Quedé detenido al borde de la carretera, justo frente a un viejo cartel oxidado. Kilómetro 81. Intenté arrancar de nuevo. Nada. Ni un solo pitido. Muerto. Apagué las luces, abrí la puerta y bajé. El aire estaba extraño, denso, no frío, sino pesado, como si me aplastara contra el suelo. Fui hacia la parte trasera del camión. Lo primero que noté fue el olor. Era dulzón, fétido, como carne podrida encerrada en plástico. Toqué las puertas del remolque. Estaban calientes, mucho más que el aire, como si dentro ardiera un horno. Entonces escuché algo, un crujido húmedo, como si alguien retorciera huesos mojados, y después una risa baja, justo detrás de mí. Me giré. No había nadie, solo la carretera vacía, estirándose hasta perderse en la niebla. Volví al asiento del conductor. Marqué asistencia, pero el móvil no tenía señal, y el reloj digital marcaba las 2:66 de la mañana. Sí, 2:66. Lo apagué. Me froté los ojos. Pensé que estaba alucinando, pero entonces lo vi. En el arcén opuesto, parado, había otro camión, viejo, polvoriento, abandonado. La cabina tenía el parabrisas astillado y las puertas abiertas. Me acerqué y dentro había sangre, mucha, en el volante, en el techo, goteando por los asientos, y sobre el asiento del copiloto, una oreja humana, todavía sangrando.
retrocedí, no por miedo aún, sino por pura confusión. Entonces escuché pasos sobre grava, lentos, pesados. Volví al mío, me encerré, respiraba rápido. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo sé, hasta que algo golpeó mi ventanilla. No fue un golpe fuerte, fue algo como un año, lento, insistente, como si alguien pasara los dedos por el cristal. Encendí la linterna y lo vi. Un rostro deforme, la piel estirada hacia abajo, los ojos colgando de los párpados, la boca abierta, con los dientes insertados hacia adentro. Retrocedí al fondo de la cabina. Cerré los ojos. Quise pensar que estaba dormido, que estaba soñando, que era una pesadilla. Pero el sonido no paraba. Ese rascar lento, cada vez más fuerte, más desesperado. Me atreví a mirar de nuevo. No había nadie. Solo una mancha de sangre en forma de mano en el vidrio. Pero la mano tenía 6 dedos. Minutos después, el camión arrancó solo. Las luces se encendieron. La radio también. Emitía un sonido metálico, como si alguien arrastrara un pico sobre cemento. Intenté frenar. No funcionaba. El volante se movía por sí solo. El camión comenzó a avanzar. A lo lejos, vi algo en mitad de la carretera. Una figura, caminando, lenta, desnuda, cubierta de cortes. Tenía los intestinos colgando como cuerdas de espantapájaros. Y al acercarme, vi que no tenía rostro, solo piel lisa y un agujero en el pecho que se abría y cerraba como si respirara. Pasé a su lado. No se detuvo. No me miró. Pero por el retrovisor vi cómo me seguía corriendo, sin tocar el suelo. Pisando el acelerador al máximo, crucé la curva y salí del tramo. De pronto, todo se detuvo. Motor apagado. Silencio absoluto. El reloj volvió a marcar una hora normal. 3:07 a.m. El teléfono tenía señal. Pedí ayuda. Me encontraron al amanecer. La grúa revisó el motor. No tenía absolutamente nada malo. Y lo peor, no había ningún kilómetro 81 en esa carretera. Revisamos juntos. No existía. Nunca existió. Pero yo estuve ahí y vi lo que había ahí. Desde aquella noche, otros camioneros me han contado cosas, coincidencias, averías en el mismo tramo, gritos, luces extrañas, camiones abandonados, con los asientos cubiertos de sangre. Una vez escuché a uno decir que lo persiguió algo con la cara de su hija muerta, y entonces supe. Lo que me pasó no fue una excepción. Es un punto muerto, una grieta, un agujero que se abre cuando estás solo y que te muestra lo que sea que estés cargando por dentro. Yo no pienso volver, y si alguna vez te pasa,
Si el motor muere en plena noche y ves el cartel que dice kilómetro 81, haz lo que sea, pero no bajes y no mires a los lados, porque si lo haces, no vas a volver.